Yamamoto, buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches, un gusto saludarles. Un gusto tenerlo nuevamente en el programa y en principio para tratar de comprender un poco qué es lo que está pasando, porque lamentablemente no es un hecho nuevo, novedoso, el que se genera en el tema de la violencia en torno a los partidos de fútbol. ¿Qué se puede comprender, tomando en cuenta que ahora lo vemos con otra cariz? Salimos de una pandemia y estamos viviendo una situación bastante difícil en el país, digamos de crispación política. Efectivamente, se van juntando varias situaciones difíciles a lo largo de los meses y de los años. Como bien señaló, tenemos la pandemia, tenemos la crisis económica y el caos político. Todo eso genera una predisposición a tener más violencia. En general, podemos ver que la violencia armada viene escalando. Escenas como adolescentes que mueren de un balazo por un celular o los ajustes de cuenta entre sicarios eran muy raros o inexistentes hace 5 años, pero ahora lamentablemente son noticias de todos los días. Esa violencia general, ese uso de las armas, va salpicando en diferentes áreas, y una que le iba a tocar tarde o temprano es el tema de las barras bravas. Ojo, no son los fanáticos de uno u otro partido que van sanamente y hasta en familia a disfrutar un deporte favorito, sino son malos individuos que obviamente ya aportan armas y que esas armas probablemente ya las hayan usado en actos delictivos, las cargan, se juntan con las barras bravas. Allí hay un sentido de anonimato, un sentido de conducta más salvaje, y explica lo lamentable que estamos observando. Claro que sí, gente desadaptada. Ahora, doctor Yamamoto, usted dice algo que es realmente preocupante, ¿no? Es esa escalada de violencia que podemos ver en situaciones en las cuales no se generaba de tal manera, por el robo de un teléfono celular, el asalto de una persona. Y yo me pongo a pensar, en circunstancias que hemos vivido con el tema de la pandemia, incluso, se veía de manera esperanzadora y se decía, pues, que la pandemia nos iba a devolver como personas mucho más solidarias, como raza humana más, con mayor sensibilidad. Se supone que la pandemia nos iba a devolver como mejores seres humanos. Esa era una posibilidad, pero la otra es que estemos en un modo más sálvese quien pueda. Hicimos un estudio en el tercio final de la pandemia y encontramos que los valores, en vez de fortalecer la unidad, habían caído. Eran valores que incluso dentro de la familia extensa, incluyendo tíos, abuelos, se había reducido. Es decir, las parejas pedían mayor atención a la pareja y al hijo, y menos atención a los tíos y a el mamá y la papá de la otra pareja. O sea, la solidaridad familiar se redujo, y también se observó que el trabajo ya no era ni siquiera solidario, sino tampoco era un trabajo individual correcto, sino agenciarse dinero a la buena o a la mala. Esas noticias terribles de funcionarios del Ministerio de Salud o de la Policía Nacional que por ganarse una platita terminaban vendiendo las máscaras correctas por máscaras bambas, implicando el riesgo y la muerte de sus colaboradores, era solamente la punta del iceberg, sino que en general la gente empezó a vivir de una manera más salvaje, y lamentablemente vemos que esto en la pospandemia se viene manteniendo. Ahora, doctor Yamamoto, lamentablemente los medios de comunicación no podemos ocultar de que hay
en definitiva, ¿no? Una especie de pérdida de valores, empezando por los funcionarios públicos que deberían de ser el ejemplo, y eso, imaginamos, origina pues una depresión, una decepción y hasta desinterés por parte y esperanza en lo que es la clase política entre toda la población. ¿Cómo podríamos, en todo caso, revertir, ¿no?, ya desde el ámbito de la sociedad, todas estas informaciones que nos toca consumir, digamos, tratar de darle la vuelta y ver que en definitiva hay situaciones difíciles, duras que nos toca atravesar, ¿no? Hay gente que es inmoral, amoral, pero ¿cómo le damos la vuelta a eso para no caer en situaciones de depresión o de trastornos de salud mental, ¿no? Exactamente. Y el problema no es la noticia, porque si la noticia fuera incorrecta, tendenciosa, ahí habría que cerrar los ojos y los oídos a las noticias. El problema es que es cierto. El punto es que si uno le da muchas vueltas a los problemas que uno tiene, algo que se llama en psicología rumiación, ¿no?, que uno mastica la cosa mala que le ha pasado, la vomita literalmente y se vuelve a comer su vómito. Disculpen lo desagradable de la figura, pero es muy descriptiva de lo que uno hace con su mente. Esa rumiación rápidamente puede llevar a la depresión a las personas mínimamente vulnerables. Entonces, el tener noticias tan constantes es una rumia de las cosas negativas, con una diferencia, que uno no le da vueltas a la misma cosa, sino cada semana sale algo y peor, de la violencia, de la corrupción y de la incompetencia. Entonces, uno debe evitar llegar al cinismo y vivir en un planeta como si uno estuviera drogado, pero tampoco caer en la depresión, porque al final eso no ayuda ni a la patria ni a uno mismo. Entonces uno puede digerir gradualmente y sin exceso de noticias las cosas, pero ir creando islas en la familia en donde uno diga, mira, eso está mal, y nos debe motivar a educar a los hijos para que sepan que ese no es el camino correcto. Primero por conveniencia, porque pueden terminar en la cárcel, van a truncar su carrera y van a tener unos 3 meses de éxito para luego quedar rechazados profesional y socialmente de por vida, para hacerlos pensar a largo plazo, para que sepan que no hay que aprovechar la oportunidad a la buena o a la mala, sino que lentamente hay que ir progresando. Y esa formación en valores es antidepresiva por varias razones. Y primero, porque nos da una esperanza real. Tanto a los hijos como a los padres nos hace ver si hay futuro, y por contraste, el honrado aquí va a progresar por doble partida. Pero además nos da la sensación de que no estamos condenados a la crisis de valores, sino que podemos comenzar en casa. Claro que sí, ¿no? Demostrarlo que, ¿no?, a mediano o largo plazo igual, ¿no?, las personas que obran bien van a tener, ¿no?, buenos resultados, y ahora eso también de alguna manera nos ayuda a nosotros como miembros de una familia a darle a entender incluso a los más pequeños, a los adolescentes, de que no podemos normalizar, pese a que vemos este tipo de informaciones todos los días, no podemos normalizar este tipo de situaciones, que nos tenemos que indignar, preocupar, condenar estas situaciones para que no se genere incluso impunidad, ¿no? Impunidad a la que lamentablemente vemos pues en nuestro país. Efectivamente, tal cual, pero además hay una gran posibilidad de cambio en casa. ¿A qué me refiero? Si todos nos proponemos que no vamos a comprar celulares robados con sangre, esos que terminan matando por demanda a más adolescentes, incluyendo que el próximo pueda ser nuestro hijo, nuestro sobrino o nuestro hermano, entonces en un mes se acaba la demanda y se dejan de robar celulares. Pero ¿qué ocurre? Que el promedio del peruano ve noticiero y se indigna de cómo mataron a un muchacho, pero está paralelamente revisando sus redes con un celular con sangre. Todos nos quejamos de la corrupción, pero ¿qué ocurre si en un mes nadie acepta coima y nadie entra en un acto de corrupción?
se corta la demanda y se acabó ese tema. Suena simplista, pero así de simple es. Lo que sostiene esta crisis no solamente son los políticos, no solamente son los malos funcionarios del Ejecutivo, es toda la población la que promueve este tema de la crisis y no estamos dando un ejemplo concreto a nuestros hijos, más allá de las palabras, para hacer un cambio que está definitivamente en nuestro alcance. Perfecto, hay que tener entonces una ciudadanía activa, participativa y que evidentemente genera pues no más trabajo. Hay que en verdad no ponernos todos la camiseta porque no podemos estar esperando que las soluciones provengan solamente de las autoridades cuando el problema también lo tenemos nosotros como sociedad. Muchísimas gracias, agradecemos pues al doctor Jorge Yamamoto, psicólogo social con quien hemos tratado de abordar esta problemática que siempre la tocamos como todas las semanas en que está pasando porque el tema de salud mental es importantísimo para el desarrollo de nuestro país. Tenemos que seguir abordando estas problemáticas porque de esa manera estamos sanos no solamente físicamente, no sobre todo emocionalmente.